Hola, en este vídeo vamos a ver cómo manipular datos ordenados en listas con Excel. Tenemos un listado de ejemplo y lo primero que podemos hacer con él es darle formato, como hemos visto en vídeos anteriores, pues cambiarle los colores, añadirle líneas, modificar el tipo de letra o, entre otras cosas, lo primero que vemos aquí es que no todos los datos entran en las columnas, así que podemos modificar el tamaño, el ancho de esas columnas arrastrando desde la parte superior en la línea de separación entre dos letras hasta que veamos que es suficiente para cada uno de ellos. Un truco es que si en esa separación donde podemos arrastrar hacemos doble clic, se va a ajustar al tamaño necesario para que quepan todos los datos de esa columna. Entonces, simplemente haciendo doble clic, aunque no veamos todo el listado, nos aseguramos que todos los números contenidos ahí entran. Una cosa que podemos ver habitualmente es que alguno de los datos nos aparece así, con almohadillas. Eso significa que no está completo, que no cabe entero y es un dato, digamos en este caso una fecha, puede ser también algún número, alguna cantidad, pues cantidades de dinero, por ejemplo, también hace esto. De la misma forma, si lo modificamos al hacer doble clic o al arrastrar para hacer el ancho suficiente, vemos que ahora sí nos pone el dato entero y no nos pone las almohadillas. Bien, con esto más o menos tenemos todos los datos, todas las columnas con espacio suficiente para todos los datos. Ya digo, podríamos también cambiarle el encabezado, ponerlo en negrita o alguna cosa así, pero me interesa más, como eso ya lo hemos visto en vídeos anteriores, me interesa más empezar a trabajar con los datos. ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero que se me ocurre es que podemos ordenar esos datos de otra manera. Aquí vienen, parece que están ordenados por este código de la primera columna, pero nos puede interesar ordenarlos, por ejemplo, por orden alfabético de apellidos, en este caso. ¿Cómo hago eso? Bien, para trabajar con datos, con listados de datos, tenemos una pestaña aquí arriba. Hemos trabajado hasta ahora casi siempre en inicio. Nos vamos a ir a la pestaña datos y tenemos aquí tres botones de AZ, ZA y ordenar. Bueno, el primero, el que pone AZ, nos va a ordenar alfabéticamente de menor a mayor, o sea de la A a la Z, o si fueran números del 1 al número que sea. El otro nos lo va a ordenar inversamente y el botón ordenar nos va a dar más opciones. Nos podemos poner en la columna en la cual queremos ordenar. Os recuerdo que podemos seleccionar las columnas de diferentes maneras y eso lo veíamos en el primer vídeo. Podemos seleccionar una columna haciendo clic en la letra de la parte superior, una fila haciendo clic en el número de esa fila, o más de una columna o de una fila haciendo clic y arrastrando hasta que tenemos seleccionadas todas las filas, o toda la tabla entera haciendo clic en la esquina entre la A y el 1. Vamos a seleccionar una fila, la fila de apellido, para ordenar alfabéticamente por aquí. Si le doy al botón AZ, me va a preguntar, porque claro, solo tengo seleccionada una columna, me va a preguntar si quiero ampliar la selección y ordenar toda la tabla, que evidentemente es lo que querré hacer. Si no, me va a cambiar el orden de los apellidos, pero me va a dejar igual el resto. Me cambiará, me dejará el nombre, primer nombre, Leandra, aquí en su sitio, y pondrá como primer apellido el primero por orden alfabético. Así que me va a hacer un estropicio grande en esta tabla. Así que sí, siempre voy a querer ampliar esa selección para ordenar por toda la tabla. Si le doy a ordenar, esto va a cambiar y ya voy a tener aquí todos los datos ordenados por orden de apellidos. Lo mismo podría hacer, voy a deshacer, lo mismo podría hacer, por ejemplo, ordenando por fecha de alta. Me pongo en la columna correspondiente, le doy a Z y lo mismo, me va a avisar y me va a preguntar si quiero ordenar todo. Efectivamente, ahí lo hago. Podría hacerlo así o podría hacerlo inversamente.
de la última a la primera. Y también podría utilizar el botón ordenar. De la misma manera, me pregunta ampliar la selección y ahora aquí me aparece una ventana nueva. En esta ventana puedo elegir varias formas de ordenar. ¿Cómo quiero ordenarlo? ¿Por fecha de alta? No, aquí puedo elegir cada uno de los campos, por ejemplo, primero por apellido. Todo esto me dice si es por apellido, por nombre, porque tengo marcado que los datos tienen encabezado, o sea que la primera fila no contiene datos como tal, sino que contiene nombre, apellidos, fecha de nacimiento. Si le quito eso, cambiaría y lo tendría que ordenar por columna A, columna B, columna C, pero, ojo, nombre me lo va a poner por la N. Entonces no me interesa porque tiene encabezado, así que marco esto y eso hace que me quite de ese orden, me saque fuera esa primera columna, esa primera fila con los nombres de campos. Bueno, aquí elijo apellido. ¿Cómo quiero ordenarlo? Bueno, pues por los valores de la celda, si lo hablamos habitual, alfabéticamente o al revés, pues alfabéticamente de la A a la Z, y puedo agregar otro nivel. Si hubiera dos apellidos iguales, ¿qué quiero que sea lo siguiente? ¿Por nombre? Pues por nombre. Y también de la A a la Z. Así tengo más opciones de ordenación. Cuando le dé a aceptar, lo va a hacer. Va a quedar muy parecido a la primera vez que lo hice, pero también va a utilizar la columna de nombre para ordenar en caso de que haya dos apellidos iguales. Otra de las opciones interesantes que tenemos en la pestaña de datos es la opción de filtrar, de filtro. ¿Cómo es eso y para qué sirve? Bien, la opción de filtro lo que hace es añadirme una flecha, una pequeña flecha a la derecha de cada título, de cada columna, que me permite elegir uno de los valores que hay ahí, o varios, uno o varios de esos valores, y que solo me muestre esos valores. Entonces, si selecciono, por ejemplo, la B de aquí de la columna grupo y le doy a aceptar, lo que va a hacer va a ser esconder el resto de valores que siguen estando en la tabla, no los pierdo, pero están escondidos y solo veo los del grupo B. Podría elegir más de uno, por ejemplo, B y D. Si le doy a aceptar, voy a ver esos dos valores, las filas que contienen esos dos valores y no los demás. Para volver a tener todos, lo que puedo hacer es desmarcar los que quería o marcar, seleccionar todo y así los vuelvo a tener. Eso tiene sentido en columnas de este tipo, en la cual pues voy a tener unos pocos valores diferentes, porque si me voy, por ejemplo, a la pestaña, a la columna apellidos, voy a tener un valor casi por cada fila, entonces no me interesa. Puedo seleccionar y que me marque todos los que se apellidan Abascal, pero normalmente va a haber uno o dos, muy pocos, no me interesa para eso. Pero desde esta misma pestaña de filtro, desde esta misma flecha, puedo también acceder a las opciones de ordenar como he visto antes. Entonces, bueno, aquí lo tengo y es una opción más. Si quiero quitar las flechas de filtro, no tengo nada más que tocar otra vez el botón de filtro.